Hola, continuamos con el curso de electromagnetismo. En este caso vamos a ver el tema de potencial eléctrico, que es un tema muy parecido a lo que vimos en lo de energía potencial eléctrica. En este caso pues es un video destinado a ser un poco más corto, ya que simplemente vamos a ver definiciones y no lo vamos a aplicar porque pues es bastante similar a lo que habíamos analizado con energía cinética y potencial. Entonces vamos a analizar primero un pequeño recuerdo de lo que hemos visto hasta ahora. Teníamos una energía potencial y en este caso está dada por esta ecuación. Es uno de los dos casos que vimos. Recuerden que el otro era cuando teníamos un campo eléctrico uniforme. Y en este caso tenemos dos partículas con carga eléctrica que interactúan entre ellas y están separadas por una distancia r. Entonces recordemos que la energía potencial, la energía cinética y potencial, sus unidades tienen que ser el joule. Entonces ahorita vamos a corroborar que la unidad, a pesar de que estamos usando cargas eléctricas o campos eléctricos, pues tendría que ser el joule. Recordemos que esta constante K, recordemos está dada por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y sus unidades serían newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. De este lado aquí tendríamos dos cargas, por lo que tendríamos coulomb por coulomb, coulomb cuadrado. Y abajo tenemos una distancia en metros. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Coulomb cuadrado se elimina con coulomb cuadrado. Metro cuadrado entre metro nada más me va a dar metro. Y entonces de todo esto nada más me va a quedar newton por metro, que de acuerdo a lo que hemos visto desde sus clases de física de antes, pues el newton por metro lo definimos como joule o joule o julio, depende de con quién lo hayan llevado. Entonces tenemos el joule y si hiciéramos esto con el campo eléctrico estático, campo eléctrico uniforme, tendríamos Q por el campo eléctrico por la distancia y pues es fácil corroborar que también me va a seguir dando joules. Entonces, el tema de potencial eléctrico pues es como análogo a lo que hacíamos con el campo eléctrico. Recordemos, el campo eléctrico lo dedujimos a partir de la fuerza eléctrica y lo que hacíamos era dividirlo por cada unidad de carga que, que estaba actuando. Entonces, cuando describimos la energía potencial eléctrica por unidad de carga, se habla de potencial eléctrico. Entonces, ¿qué significa esto? En vez de analizar un caso particular como lo hacíamos antes, vamos a tratar de hacerlo un poco más general. Por ejemplo, antes teníamos una partícula que estaba generando un campo eléctrico y con él estaba haciendo, pues ejerciendo una fuerza sobre la otra partícula y medíamos el efecto que tenía en este caso particular de estas dos partículas únicamente. Entonces lo que vamos a hacer es que el efecto que está teniendo sobre esta partícula, recordemos aquí teníamos Q1, está medio feo, y aquí teníamos Q sub 0, que es la que está generando el campo eléctrico y por consecuencia la interacción. En sí sabemos que las dos interactúan, pero recordemos que tomamos una como referencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Sobre esta partícula, sabemos que se está ejerciendo una fuerza y hay una energía potencial en este sistema de las dos partículas. Y si yo lo que hago es dividir la energía potencial entre cada unidad de carga que posea esta partícula, pues entonces lo que voy a tener es un caso en el que pues ya nada más me interesa cuál es la energía potencial por cada unidad de carga que yo vaya a poner en este lugar. Si ya pongo una carga con esta misma carga, con esta misma magnitud, pues, o con el doble o con la mitad, pues yo ya voy a saber más o menos cuál es el efecto que va a tener al conocer la energía potencial o el potencial eléctrico en este caso que existe en este lugar. Esto pues también cambia con la distancia, pues aquí vamos a tener un potencial eléctrico distinto y aquí vamos a tener un potencial eléctrico distinto. Sin embargo, mientras nos mantengamos en esta misma distancia, pues el potencial eléctrico tendría que ser el mismo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La energía potencial eléctrica la vamos a dividir por cada unidad de carga sobre la que se está haciendo efecto y pues hacemos esto y así nos queda.
potencial eléctrico igual a energía potencial dividida por unidad de carga. De donde tenemos la unidad Joule sobre Coulomb. Esta unidad la vamos a llamar volt o voltio, depende de cómo se les haga más cómodo. Y asimismo definimos que la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito se le suele llamar voltaje. O sea que aquí vamos a tener un potencial eléctrico y aquí vamos a tener otro potencial eléctrico. Y la diferencia de potencial que hay en esos puntos le vamos a llamar voltaje. Lo más adecuado sería llamarle diferencia de potencial, pero coloquialmente es mucho más empleado el término de voltaje. Entonces, pues recordemos, estas son definiciones que pues hay que estudiar y pues tenerlas bien presentes. Entonces, la diferencia de potencial entre los puntos A y B, lo expresamos de esta manera, es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando una unidad de carga se desplaza entre dichos puntos. Entonces, recordemos cuando es una unidad de carga. Entonces, si ya ponemos aquí una carga, pues por ejemplo de 2 coulombs, pues ya lo multiplicaríamos para obtener la energía potencial por esos 2 coulombs. Estas pues también son definiciones que hay que tener bien presentes. Entonces, tenemos también lo recíproco, sería pues esto. En vez de tener aquí la carga dividiendo, pues lo multiplicaríamos. Y si yo multiplico el potencial por una carga que coloqué, que ya conozco su magnitud y coloqué en ese potencial, puedo obtener con facilidad lo que es la energía potencial eléctrica. Entonces tenemos esta definición: cuando una partícula con carga se mueve de un lugar donde existe un potencial eléctrico V sub B a otro donde el potencial eléctrico es V sub A, el cambio en la energía está dado por esta ecuación. Entonces este es el cambio en la energía potencial eléctrica, es igual a la diferencia de potencial multiplicada por la carga que estoy colocando ahí. Entonces pues también definición. Y de aquí sacamos otra cosa que es importante conocer. A lo mejor algunos de ustedes lo van a utilizar, a lo mejor no, pero es importante que lo conozcan porque pues también puede que venga en un examen. Y decimos, si la carga que estamos moviendo, en esto que explicamos acá, si la carga que estamos moviendo es la de un electrón, y aquí tenemos la carga, ya la conocemos, 1.602 con otros tantos decimales, por 10 a la menos 19 coulomb, y la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de un solo volt, entonces tenemos que esta energía potencial, esta energía sería de un electronvolt, que se define como 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Hacemos esta operación y pues nos va a dar esta cantidad en joules, y esto se le conoce como un electronvolt. Esta unidad es muy utilizada en aceleradores de partículas, en las máquinas de tomografía, de los de rayos X, pues las partículas, los electrones que se aceleran para generar los rayos X, pues vienen dadas en estas unidades. Usualmente utilizan energías en el orden de megaelectronvolts. Y pues como les comento, un acelerador de partículas, pues lo que acelera son partículas elementales como el electrón, el protón y demás. Pues precisamente lo que nos interesaría sería medir esa energía en electronvolts, porque es una energía, una medida, una unidad más adecuada a esos efectos, ¿no? A esos trabajos. Y pues también queda como definición, ¿no? En un futuro, pues como son ingenieros, van a decir, ¿qué hubo, Inge? Pues ¿qué es un electronvolt? Entonces pues ya les explican qué es el electronvolt y pues van a sorprender a sus amigos. Entonces, o los van a tachar de nerds. Entonces, lo que les explicaba hace rato, tenemos en la misma distancia, tendríamos líneas equipotenciales. Por ejemplo, en este caso, tendríamos una carga que está generando un campo eléctrico, y ahora en vez de estar analizando una partícula que coloqué a una distancia, pues yo sé que a una distancia tengo un potencial eléctrico, pero pues como estoy definiendo un círculo perfecto alrededor, pues puedo tener exactamente la misma distancia en todas direcciones, lo que se conocería como un radio, y en todas esas direcciones la misma distancia me va a dar el mismo potencial eléctrico. O sea, hace que
Sobre esta misma línea, si es un círculo perfecto y el radio pues no cambia, el potencial eléctrico va a ser el mismo en todos los puntos sobre esa línea. Si yo me paso a otra línea, naturalmente el potencial eléctrico va a ser distinto, pero sobre esa misma línea, a la misma distancia, voy a tener que el potencial eléctrico siempre va a ser el mismo. Entonces estas dos líneas tienen distintos potenciales entre sí, pero todos los puntos que caigan sobre la línea roja tienen el mismo potencial. Eso se conocería como una línea equipotencial, pues su nombre lo dice, equipotencial es el mismo potencial en todos los puntos, ¿no? Entonces esta sería una definición también, líneas equipotenciales, o en este caso superficies equipotenciales. ¿Por qué superficies? Porque pues esto es, para simplificarlo, lo dibujamos en dos dimensiones, pero pues en la vida real está en tres o hasta más, nada más que pues nuestros sentidos nada más nos permiten percibir tres dimensiones y una temporal, pero bueno, ahorita no hagan caso de eso. En las tres dimensiones geométricas que podemos percibir, pues tendríamos que la carga a una misma distancia, pues no solo dibujaría una circunferencia, sino que estaría dibujando una esfera en el espacio. Y en todos los puntos sobre esa esfera, que tiene exactamente el mismo radio, pues todo el potencial eléctrico que encontremos sobre esa superficie va a ser el mismo. Si yo ya cambio de distancia, pues igual la distancia va a describir otra esfera alrededor de la carga, y sobre esa esfera cualquier punto que yo seleccione va a tener el mismo potencial. Entonces tendríamos lo que se conoce como superficies equipotenciales y líneas equipotenciales. Entonces, ¿cómo lo definiríamos? Como que sobre esa superficie o línea, cualquier punto que escojamos tiene el mismo potencial eléctrico en todas las direcciones. En el caso, por ejemplo, imaginémonos que esta es una varilla que tiene carga eléctrica y pues también sale el campo eléctrico de forma radial, y pues en este caso lo que tendríamos en vez de esferas serían cilindros. Aquí lo simplificamos como líneas que a distinta distancia, a esta distancia tenemos un potencial eléctrico y a esta distancia tenemos otro potencial eléctrico, y así nos vamos, y esas serían nuestras líneas equipotenciales. Pero si, como hicimos acá, lo proyectamos en el espacio, pues tendríamos que estas líneas se convertirían en superficies cilíndricas alrededor de, de la varilla. Entonces este sería un cilindro, este sería otro cilindro, y sobre cada uno de esos cilindros, pues como sería una distancia fija, pues tendríamos siempre el mismo potencial. Entonces este caso sería una placa vista de perfil, y pues en este caso las superficies pues también serían planos que se alejan, pues planos que están a cierta distancia de esta placa plana, y tendríamos que esas serían superficies equipotenciales. Lo proyectamos en dos dimensiones y pues nos da la impresión de que son líneas equipotenciales. Entonces pues también es una definición que hay que tener bien entendida. Y pues de aquí pasamos a otro tema. Pues hay que limpiar esto. Pasamos a otro tema que parece un poco más complejo, pero recuerden que lo que estamos viendo son definiciones, así que pues no se asusten. Y pues en este caso tenemos lo que es el gradiente potencial. De aquí vamos a partir de esta ecuación. Esta ecuación, ¿de dónde la sacamos? Acuérdense que al principio del video les comenté que era el potencial eléctrico, y lo que hacíamos con la energía potencial era análogo a lo que habíamos hecho con la fuerza eléctrica y el campo eléctrico muy al principio del curso. Entonces pues por ejemplo, vamos a dibujar aquí. Tenemos que el potencial eléctrico pues vendría dado por U entre Q, y el campo eléctrico sería la fuerza de Coulomb o la fuerza eléctrica dividida entre Q. Entonces pues aquí tenemos U sub A entre Q, U sub A entre Q, y aquí tenemos una fuerza dividida entre Q. Entonces pues simplemente lo escribimos de esta manera. Es lo mismo que hemos visto antes, lo escribimos de esta manera.
Y lo vamos a escribir ahora de esta otra. Recordemos que aquí había una inversión. Habíamos puesto un signo negativo. Recuerden que estamos haciendo una integral desde A hasta B. Entonces aquí tendría que ser B y aquí A. Pero le habíamos puesto, como tenía que ser al revés por las definiciones que dimos, pues tenía un signo negativo. Para más información, regresense al video de energía potencial donde se especifica. Y pues entonces aquí tenemos este signo y lo expresamos de esta manera, desde A hasta B. Integral desde A hasta B. Y esto lo podemos expresar también de esta forma, pues simplemente con los diferenciales. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta parte que está en azul? Esta integral de curva o esta trayectoria de línea podemos expresarla también en 3 dimensiones. Podría estar expresada en 3 dimensiones, pero pues no sabemos, es una trayectoria arbitraria que podríamos expresar así, pero por simplificar vamos a decir que estos no están, se vuelven cero, y nada más vamos a utilizar esta parte, esta trayectoria como función de x, y tenemos un campo también en función de x, y estos los ignoramos momentáneamente. Entonces, ¿qué tendríamos? Esta integral la despejamos como derivada, y entonces tendríamos que el campo eléctrico es igual a la derivada parcial respecto a x del potencial eléctrico. Si solo si y y z son iguales a 0. Entonces, esto lo vemos y nos puede recordar a otra entidad matemática. Les comentaba que a lo mejor les va a parecer un poco complicado porque no sé si hayan visto vector gradiente y derivadas parciales en cálculo avanzado. Creo que algunos de ustedes no llevan cálculo avanzado, pero vamos a tratar de hacerlo un poco digerible. Entonces, esta parte pues es simplemente si asumimos esto, ¿no? Pero puede que no sea verdad, que no existan estas componentes, así que lo analizamos, nos valemos del operador gradiente. El operador gradiente está definido de esta manera: es de derivada parcial respecto a x en el componente en dirección del eje coordenado y, derivada respecto a y en el eje coordenado j, y derivada respecto a z, todas parciales, en el eje coordenado k. Y en vez de escribirlo de esta manera, si estas partes son así, podríamos definirlo de esta manera. Entonces tendríamos aquí digamos que para simplificarlo sería esto, sería como si aquí le multiplicáramos, aquí, bueno, el operador actuara sobre b de esta manera. ¿Qué significa un vector gradiente? Para aquellos que no lo han analizado o que no lo han llevado en clase, el vector gradiente es un operador que actúa sobre funciones escalares. Tenemos una función escalar y le aplicamos el operador gradiente, y si se fijan al hacer la operación, por ejemplo, tendría el operador actuando sobre una función de x, por ejemplo, donde f de x es una función escalar, le aplicaría esto y me quedaría, sería derivable en función de x, pero no de los demás, y me quedaría la derivada de una función que yo tuviera aquí en la dirección y. Si yo aquí tuviera función de x, de j y de y, perdón, y de z, pues también tendría componentes en esta dirección. Y esto me daría un vector. Vamos a poner ahí vector. Me daría un vector, pero no nada más me va a dar un vector, me va a dar un campo vectorial. O sea, hace que va a ser un vector para cada punto del espacio. Entonces, pues lo que no quiero es que se hagan bolas los que no lo hayan estudiado. Así que vamos a ver una pequeña imagen. Intenté buscar una que ya vinieran con los vectores, pero por increíble que parezca no lo encontré, así que lo vamos a hacer aquí. Entonces imaginémonos que esta función es una función no vectorial, es una función escalar, y está dada, es f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta función se conoce como paraboloide.
Si ustedes meten esta función en un programa para graficar, les va a dar esta imagen. Y pues, ¿qué es lo que pasaría? Si quieren pueden aplicarle el operador gradiente. Sería la derivada de esto respecto a x, pues sería 2x en el eje y. Vamos a ponerle en el eje y más 2y en el eje j. En el eje k pues no tenemos componente z, así que sería 0. Y este sería nuestro campo vectorial. Vamos a ponerlo como una F mayúscula con vector. Entonces, ¿qué es lo que nos daría un campo vectorial? Como les comenté ahorita, sería que en cada punto del espacio que yo escoja, incluso podría escoger puntos que no estén sobre la superficie, pero pues de ahí a que me den valores reales, pues ya es otra cosa. Entonces, en cada punto que yo escoja sobre esta superficie, el que sea, me va a dar un vector. Y la característica principal de ese vector es que va a ser perpendicular al elemento de superficie que se encuentre ahí. O se hace que van a ser como si fueran espinas. Serían así nuestros vectores. Y por ejemplo, si los cojo aquí sería así para abajo, si los cojo aquí sería así. Y siempre va a ser perpendicular a todo punto que esté sobre la superficie escalar. O sea, tenemos esta función escalar, le aplicamos el operador, nos da una función vectorial que me va a dar vectores que van a ser como si fueran clavos en esa superficie. Eso es lo que nos da un gradiente, el gradiente de una función. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero que nada, nos grabamos esto, que va a ser como si tuviera espinas. En todos los puntos va a tener una espina perpendicular. Y entonces regresamos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que cuando yo tengo superficies equipotenciales y les aplico un gradiente, me va a dar el campo eléctrico. Recordemos que, por ejemplo, en esta imagen que estaba acá, habíamos dicho que eran como esferas. En este caso, pues son circunferencias. Vamos a tomar nada más la roja, ¿no? Entonces, si yo tengo una superficie equipotencial, me va a decir que el campo eléctrico son espinas que salen radialmente de esta circunferencia. Imaginémonos que están bien hechas, ¿no? Y eso corresponde con lo que hemos visto antes, es la forma que tenía el campo eléctrico. Nada más que pues antes lo veíamos como que eran líneas que salían desde aquí, pero pues finalmente cumplen con la misma característica que es salir radialmente desde la carga puntual. Y pues con eso se cumpliría, vamos a ver, se cumpliría esto, ¿no? Que el campo eléctrico, que es un vector, es el gradiente del escalar potencial, del escalar que conocemos como potencial eléctrico. Entonces, por ejemplo, en esta otra, pues recordemos que son como superficies cilíndricas, son cilindros alrededor del cable, y pues los vectores saldrían más o menos de esta forma. Recordemos que pues estamos dibujando en 2 dimensiones, pero tratamos de representar entidades tridimensionales. Y sería más o menos lo que describíamos también cuando encontramos la ecuación del campo eléctrico de una varilla, pues era que salían las líneas de campo como si fueran también como espinas de la varilla. Se cumpliría también esa geometría. En el caso de la placa pues también se cumpliría. Tenemos aquí planos y pues en ese caso las líneas de campo pues siempre van a ser perpendiculares a esa superficie, y va a ser como cuando teníamos las líneas de campo que salían de la placa, así de esta manera. También si regresan a los apuntes que hayan tomado de los videos anteriores, van a corroborar que se cumplen esas definiciones, esas descripciones. Entonces pues igual si no le entienden mucho a esto, pues no se preocupen, aquí pueden expresar sus dudas en los foros, y recuerden que esto también es una definición que se tiene que conocer, ¿no? En esta clase es probable que no la vayamos a utilizar como se debería, pero algunos de ustedes llevarán todavía la siguiente materia de teoría electromagnética, y a lo mejor ahí sí sirve, ¿no? Recordemos que
pues se pueden utilizar muchas funciones para escribir y se tratan de escribir este tipo de entidades. Esto es lo que se conocería como potencial eléctrico vector. Eh, pero entonces ahorita lo que nos compete es conocer la definición y pues por el momento sería todo. Les agradezco su atención y pues hasta la próxima.